Hola, un saludo a todos nuestros seguidores de Ya No 7 Días que se conectan a esta hora con nosotros. Los saludamos acá desde la ciudad de Villavicencio con una noticia que ha estado en los últimos días dando de qué hablar y es el paro nacional de taxistas. En este momento me encuentro con Miguel González, él es uno de los voceros de este paro aquí en la ciudad de Villavicencio. Justamente en las últimas horas los taxistas de Villavicencio anunciaron que el próximo 22 de febrero estarán llevando a cabo este paro de taxistas en la capital del Meta. Miguel, bienvenido a Ya No 7 Días y cuéntenos justamente cuáles son esas necesidades que los hacen a ustedes salir a las calles. Bueno, muchas gracias. Primero que todo hay que contarle que esto es un movimiento nacional. El tema viene desde el Congreso Nacional de la Industria del Taxi que se realizó en el mes de noviembre en Medellín. En dos oportunidades anteriores, en una primera reunión urgente por parte del presidente Petro a los representantes y voceros a la cual asistimos en Bogotá al Hotel Hilton. El presidente no llegó a la reunión, mandó al ministro de Transporte, al director nacional de tránsito, la superintendencia de puertos a que nos atendieran. En ese momento se le radicó unas solicitudes previas. Inicialmente se le manifestó la inconformidad con el costo del SOAT para el servicio público, un cobro excesivo. Nos dijeron en ese preciso momento que no había nada que hacer, que ese tema le correspondía a las aseguradoras, pero que lo iban a estudiar. Se le planteó la necesidad del tema del control a los combustibles. Muchas personas saben, de pronto para nuestras ciudades planas, pequeñas y bajas, el combustible nuestro primordial es el gas. Cuando los vehículos tipo taxi se convirtieron a gas, era por ser una energía limpia y sobre todo que era subsidiada y era muy económica. Hoy por hoy ya tenemos metro cúbico a más de 2.000 pesos. Con un metro cúbico de gas no se andan sino entre 25 y 30 kilómetros. Lo que quiere decir que para andar lo que se anda con un galón se requieren por lo menos de 8 a 10 metros de gas, y eso implica que para andar lo que se anda con un galón de gasolina que hoy está alrededor de los 10.500 pesos, estamos pagando un promedio de consumo entre los 14 y los 17.000 pesos, aunado a eso, a que pues el tema del gas lo tienen amarrado al costo del dólar, la transportadora de gas internacional que nos vive cambiando las condiciones cada rato de los costos, o sea, cuando quiere le sube y cuando no también le sube. Entonces todo el tiempo nosotros estamos poniendo el trompo, nosotros ponemos las máquinas que se deterioran muchísimo más a gas, pero que sin embargo estamos pagando un combustible casi igual y más costoso que la gasolina, e incluso nuestros vehículos son duales, tienen que andar a gasolina y gas, entonces también consumimos gasolina y también consumimos y pagamos los gastos. Para una segunda reunión en la Presidencia de la República, el presidente Petro nos convoca, nos recibe, pero él fue muy tajante y muy puntual y allí se empezó a crear esta fractura y esta división de gremio al decir que la informalidad también era una opción laboral. Todos los gobiernos, todas las administraciones han propendido por generar empleo, esta no, esta se quiere desligar y decir que ser informal o ser ilegal también es una forma de empleo y con eso arreglar las cifras. Pues puntualmente eso causó una gran fractura en el gremio. Nosotros somos personas cumplidoras de norma y de ley. Para poder ser taxi o taxista en cada ciudad de Villavicencio se deben cumplir ciertos requisitos, pagos en costos administrativos como es el de una empresa de transporte, los costos de los seguros, extra, contra, AP, póliza de vida del conductor. El conductor se debe hacer cargo de su propia seguridad social, porque también a la vez, a pesar de que tenemos visos de legales, también es un trabajo informal. Aquí no hay un patrón, no hay un jefe que le diga al empleado usted trabaja a estas horas y va a tener este ingreso laboral. Entonces, si el conductor de taxi quiere trabajar, debe presentar cierta documentación, una licencia de conducción, que no presentan los carros particulares, que se debe refrendar cada 3 años, que tiene unos exámenes médicos mucho más costosos y es mucho más difícil obtenerla. El pago de la seguridad social, que en este año asciende a 310.000 pesos, que lo debe hacer un conductor de su propio trabajo y de su bolsillo. El propietario del vehículo debe asumir las pólizas extra, contra, AP, SOA, tecnomecánica, revisiones bimensuales y acceder a una capacidad transportadora que le cobra una empresa de transporte por mantener el negocio. Ante esta ilegalidad que bien se sabe que se está presentando a nivel nacional con las diferentes plataformas que prestan este servicio, Villavicencio, ¿cómo se encuentra en esto? ¿La alcaldía ha tenido algún acercamiento con ustedes respecto a este tema?
Precisamente hay que hacerle una salvedad a la ciudadanía y a todas las personas que se informan de lo que nosotros les transmitimos. Lo ilegal no es la plataforma, la tecnología no es nuestra amiga. De hecho, nosotros tenemos plataformas de servicio y existe una norma de ley, porque también le mienten a la gente diciéndole que es que no están reguladas. Sí están reguladas. La ley 2297 del 2015 dice cómo se puede hacer para tener una plataforma para prestar servicio de taxi. En lo particular, la nuestra nos costó casi 12 millones de pesos, fue lo que tuvimos que pagarle al Estado para que nos permitiera funcionar con nuestra plataforma legal, ¿sí? Se llama ese taxi, y aquí en Villavicencio existe Celutaxi, está Taxi Estrella, que tienen Taxia, que la tiene Arimena, que tienen plataformas legales y que funcionan con vehículos de servicio público. Lo ilegal es el incumplimiento de la norma y la ley en este país. La ley 105 de 1993, que es la ley marco del transporte, dice que no se puede prestar servicio de transporte público en carros particulares. Ese es el verdadero problema. Eso es lo que nos está matando. La gente habla de educación, de maltrato, de servicio al cliente, pero la verdad, quien representa al usuario es la alcaldía. Eso es lo que dice la norma, y la alcaldía ha mostrado total desinterés. Esta en particular, la administración de Felipe Harman, hasta el momento, en casi 3 años, va para 4 ya, que nunca nos dio la cara, no nos atendió. El 22 de agosto del año pasado hicimos una gran movilización, un paro, en el marco de ese paro nos atendió ahí en Los Fundadores, se comprometió que se reunía cada 8 días con nosotros, nos dejó de lado, nos tocó volver a las presiones de los bloqueos, de los paros, volvimos a hacer un bloqueo en la vía Bogotá, para poder que nos asignaran un grupo de élite de agentes de tránsito para que hicieran operativos en contra de la ilegalidad. La ilegalidad no solamente se presta a través de plataformas, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de amigos, motos que prestan el servicio de taxi, mototriciclos que prestan el servicio de taxi. Entonces la gente confunde el derecho al trabajo y la igualdad, pero entonces ¿dónde están los costos que nosotros asumimos? Y la respuesta no puede ser pues véndalo y compre 2 particulares, porque no puede ser esa la respuesta. Es ilógico que yo le dijera a alguien que lo robaron, que en vez de que se ponga a quejarse o a pedir una solución por el robo, que vaya y robe a otros 2 para que recupere lo que le robaron, ¿sí? Es eso lo que nosotros puntualmente, desde la administración siempre nos hemos encontrado en cierta desventaja, ya que el alcalde, como le digo, ha sido demasiado despectivo con nosotros. Él tiene alguna rencilla, todo lo que le suena a organización, a empresa, a transporte, le suena como a oligarquía. No entiendo si es por las raíces políticas que maneja, pero no puede ser disruptiva la administración que promulgue o que adelante procesos en favor de la informalidad, de lo que está mal hecho. Si algunos podemos cumplirlo, son los 3.957 taxis en Villavicencio que hemos cumplido con la norma por más de 20 años. El parque automotor está congelado, lo que hace que el valor de un cupo suba. Nosotros cumplimos con todos los requisitos de ley porque muy pocas veces podemos dejar de hacerlo. ¿Cómo se denota que no podemos dejar de cumplir? En los controles de tránsito son los primeros que son atacados, el transporte legal y el transporte formal. Entonces, que quede claro que no es ni la tecnología, que no, es simplemente el derecho laboral adquirido a través de los costos y pagos que nos han hecho por más de 25 años, los que nosotros exigimos. Puntualmente, con las 2 reclamaciones, con los 2 paros que hicimos, incluso en el anterior una de nuestras reclamaciones era la malla vial. Como ciudadana, como visitantes, como personas de Villavicencio, todos tenemos claro que la malla vial no existe prácticamente. Los reparcheos que hacen, compran metros, compran 200 metros de reparcheo y entonces tienen la facultad de tapar 2 huecos y 2 no, en el mismo lugar, en el mismo sitio, o les queda más fácil para que se vea más extenso el trabajo porque el material que usan para tapar, irse a tapar huecos en vías donde no se necesitan. No digo que no se necesiten en su totalidad, pero que serían más necesarias nuestras vías principales que estuvieran en buen estado. Todo eso nos orilla a nosotros como Unión Nacional de Taxistas a participar del paro nacional, pero particularmente también vamos a quejarnos contra la administración. Hoy ya tuvimos 2 tipos de reacción. Una, la primera, ya nos generaron el decreto de pico y placa. Hay algo que pareciera ponernos en contra de la ciudadanía con el derecho a la movilidad. Si nosotros exigimos en condiciones igualitarias el pico y placa para carros particulares, no es posible que nuestro negocio se llama taxi y es en el SOAT, cuando usted tipifica un taxi, dice autonegocio. Un negocio no se puede tener para abrirlo ciertos días de la semana, unos días sí, unos días no, pero por el contrario, nuestro flagelo, que son los carros particulares, llevándose el trabajo que teníamos que estar haciendo los taxis, no tienen un pico y placa ni extenso ni particular. Ante esto, recordémosle justamente a los villavicenses que hace pocas horas, como usted menciona, se emitió el decreto en el que modifica el pico y placa justamente para este año 2023.
Los vehículos particulares van a tener el pico y placa de lunes a viernes y los vehículos de servicio público tipo taxi de domingo a domingo las 24 horas del día. Se paran de 6 de la mañana a 12 del día, mientras que los particulares tienen un paro de horas de 6 de la mañana a 9 y en la tarde otro tiempo en particular, pero igual van a poderse seguir moviendo. Entonces no se trata de chocar con la comunidad, no se trata de chocar con la ciudadanía, pero si el reto es la movilidad, quien debe ofrecer soluciones de movilidad, ampliar las vías, mejorarlas, que haya una movilidad sostenible, es la alcaldía municipal. Sin embargo, hay otro tema que en el particular nos preocupa. Conocemos que dentro de los proyectos que tiene esta alcaldía se encuentra la posibilidad de que abran un parque automotor a través de los vehículos de servicio eléctrico, pero ¿con qué capacidad transportadora? Porque si los cupos del transporte público están congelados en la ciudad, ¿de dónde van a sacar ellos los cupos para los carros eléctricos? ¿Quién los va a administrar? Porque pues lo que se corre por entre los pasillos es que es la empresa Alborada la que va a traer buses eléctricos y taxis eléctricos, mientras nosotros tenemos un pico y placa que nos saca 400 carros de circulación y se guardan, y la ciudadanía adolece del servicio del transporte público. Bueno, entonces hasta el momento tenemos 3 puntos claves en este paro de taxistas en la ciudad de Villavicencio, que será el 22 de febrero. 1, el precio de los combustibles. 2, el transporte ilegal, que también se está dando aquí en la ciudad de Villavicencio. Y también otro llamado de atención a la administración municipal, porque ustedes como gremio de taxistas no se han sentido amparados por ellos, ¿verdad? Además, de lo particular de lo que se viene a nivel nacional, se va a hablar 3 temas importantes en todo el país. El primero es el tema de combustibles, el segundo es el tema de ilegalidad y el tercero es algo que se conoce como las planillas de viaje ocasional. A nivel local hay unas reclamaciones diferentes. Mire, en este sentir del conductor de taxi que tiene que estallar con 310.000 de su bolsillo, de lo que hace de su trabajo para poder tener la tarjeta de control y trabajar, se encuentra que al encontrar la indiferencia de la administración en torno a hacer efectiva, cumplir la ley, porque a la ciudadanía se le dice que ya la van a habilitar, que ya viene la legalidad, pero no es cierto, la ley no ha cambiado, la ley sigue siendo la misma y el transporte público lo deben prestar los servicios homologados, que es el servicio tipo taxi. Entonces, mientras eso no pase, no entendemos por qué la administración no hace cumplir la norma de ley. Aquí ya puntualmente los carros particulares estacionan al frente de los centros comerciales, además de usar las plataformas que los incentivan a esto, pues ya tienen sus propios grupos de WhatsApp y en los conjuntos residenciales como Amarillo y todo esto. Eso es un detrimento del trabajo. Eso implica también que baje la calidad del trabajador del servicio taxi. ¿Por qué? Porque una persona profesional del trabajo del volante no va a trabajar por un salario que no le implique dignidad, y lo que vamos a tener es una infiltración de delincuentes. Porque al no haber control al transporte ilegal, se descuida el transporte ilegal, porque obviamente tampoco se va a dejar hacer un control si no se lo están haciendo al ilegal, pues empezamos a tener las filtraciones y es donde se presentan los problemas de malos conductores, malos tratos, hurtos, violencia con los ciudadanos, el estrés que se genera en las vías y calles, todo eso nos aúna. Entonces, en Villavicencio puntualmente y particularmente buscamos que el alcalde se ponga en la función pública de hacer y administrar las normas de justicia que hay. Ahora al mediodía estaba escuchando que es que la informalidad son 200.000 familias que se van a quedar, que son los que pertenecen al transporte ilegal, que son 200.000 familias, y entonces el 1.000.000 de familias que somos los taxistas no tenemos nada que hacer, simplemente pagar comparendos, pagar licencias caras, pagar SOAT costoso, porque mientras el SOAT para mi servicio particular me cuesta 400.000 pesos, para el taxi está alrededor de 600. Entonces nos hacen la jugadita de que hay un descuento del 50%, pero resulta que el combustible nos chuzan el lanza. Y en menos de 4 meses ha habido un aumento en total de 1.200 pesos ya para el combustible que nosotros pagamos. Entonces, si usted multiplica un vehículo de servicio público, utiliza más o menos 4 galones diarios de combustible más 32 metros de gas. Los solos 4 galones de combustible a 10.500 pesos en promedio, estamos hablando de que son 40.500 pesos diarios por cada taxi, de 3.900, bueno, 3.500 porque 400 están escondidos por el pico y placa, de 3.500 diarios que lo tienen que hacer por un mes, que lo tienen que hacer por un año. Entonces los 280.000 pesos que nos regalaron del SOAT terminan pagándose a más del triple. No hay justicia y es lo que queremos hacer el llamado tanto al gobierno nacional como al gobierno local. ¿Qué decirle a esas personas que justamente ahorita mencionaba que debido a todo esto que se está generando del transporte ilegal,
los taxistas muchas veces no prestan bien el servicio. La ciudadanía también muchas veces se queja de que los taxistas no van a ciertos lugares, que el servicio de taxi también en la ciudad es malo, o que algunos taxistas también son groseros con las personas que prestan el servicio. ¿Ustedes qué están haciendo para contrarrestar esto que está pasando también? Desde adentro del gremio del taxi existe algo que se llama el Plan Estratégico de Seguridad Vial, implementado por el gobierno nacional y que se debe cumplir a todos los topes y límites. Pero déjeme decirle algo, el representante del usuario es el alcalde. La Secretaría de Movilidad es quien representa a los usuarios en la ciudad. Si ellos están mal representados, si ellos no se encuentran bien cuidados, es descuido de la administración municipal. Le voy a explicar. El proceso de verificación de la idoneidad de un conductor se da en una empresa de transporte. Pero ¿qué pasa si la autoridad local, quien debe hacer el control en vía, es quien debe coger al taxista y decirle, señor, permítame sus documentos, déjeme verificarlo, no está haciendo su tarea? Pues simplemente el conductor de taxi no se acerca a la empresa y no hay la forma de hacerle el control. Entonces, ¿quién está mal representando al usuario? Su representante natural, que es la administración municipal. No está haciendo su tarea, no está haciendo su trabajo. Ahora, nosotros tenemos capacitaciones en el SENA. Yo en lo particular trabajo con el SENA por la formación de los conductores, pero no es posible hacer que los conductores lleguen. ¿Por qué? Porque cuando hace 2 o 3 años un conductor podía llegar a hacer 25 servicios durante su día laboral, hoy no está llegando ni siquiera a 17. Entonces viene el factor económico, la persona no puede bajarse del carro, dejar de trabajar para ir a hacer una labor de formación, educación, y mucho menos si la administración, la autoridad local, quien es quien debe controlar que esto se cumpla, no lo hace. La ley 336 de 1996 en este país dice que en su orden jerárquico las autoridades son el presidente de la República, el Ministerio de Transporte, las secretarías de movilidad departamentales o municipales, pero antes de ellas se encuentra la alcaldía. Entonces, ellos como autoridad, abajo de ellos solo están los policías de tránsito y los guardas o agentes de tránsito. Ellos son los que deben hacer cumplir la ley. Entonces, si el ciudadano está mal cuidado, si lo están robando, si no le están prestando el servicio, pues no tenemos un alcalde que lo esté representando, no tenemos una autoridad que esté haciendo cumplir las normas de la ley. Porque no se trata simplemente de que se dejó ir el trabajo del taxi a la informalidad. ¿Por qué? Por darle espacio a 4.000 o a 5.000 vehículos particulares que ya se encuentran prestando el servicio de taxi en la ciudad. Ahora, un tema ejemplificante con el tema de las tarifas. Si un usuario va a usar una plataforma, le dicen que desde 5.000 pesos el ejercicio, y lo pueden hacer, pida un vehículo particular por 5.000 y no le toman el servicio. Entonces la sugerencia de la plataforma es, súbale más, súbale a 5.500. Tampoco por 5.500, súbale a 6.000. Entonces, un servicio de una carrera mínima, que en un taxi son 3.3 kilómetros por 5.600 pesos, en un particular es de 3 kilómetros por 6.000 pesos. Entonces, el cuento de que la tarifa, que es más económico, hemos visto en algunos operativos la intervención a estos vehículos. Son vehículos que no cuentan con revisión técnico-mecánica, son vehículos inseguros, porque en la plataforma le dice a usted que viene Pedro Pérez de 50 años a recogerlo, y resulta que quien llega es un muchachito de 17, de 18 años, que no corresponde al Pedro Pérez, que no corresponde a la persona que está en la plataforma, pero pues ahí no hay control de ningún tipo. Es que exponerse a la inseguridad del transporte informal, del transporte ilegal, es también una forma de ayudar a que se cometan los delitos y se delincan en este país. Bueno, hagamos un recuento de lo que estamos hablando hoy acá en este Facebook Live. También invitamos a las personas que están conectadas que comenten y también compartan este en vivo para que más personas se puedan enterar de lo que está pasando aquí en la capital del Meta. Estamos hablando con Miguel González, uno de los voceros del Comité de Paro de Taxistas en la ciudad de Villavicencio, que se va a llevar a cabo el 22 de febrero. Hasta el momento la fecha es confirmada. Sí, hasta ahora a nivel nacional la asamblea permanente que teníamos desde el 20 de noviembre se cumplió su fecha de plazo el día de ayer, y en el Comité Nacional más de 32 ciudades, más de 95 representantes de asociaciones y gremios en todo el país, incluidos algunos de Bogotá, no todos, participaron de la asamblea el día de ayer. La decisión, aunque inicialmente se había dicho que era el 24 de enero, es que estaba muy encima y que teníamos que organizarlo. Hemos visto hoy las movidas de presidencia, que ya intentaron salir a decir que ellos negociaron con nosotros el SOAT. No es cierto, no fue con el gremio del transporte público. En las últimas horas el Ministerio de Transportes también se ese tema del SOAT lo negociaron con las motos. De chanfle les quedó de que era con nosotros,
Puntualmente el tema del combustible le va a afectar a usted, señor ciudadano, porque va a hacer no más que se encarezca el transporte de los alimentos, su propio transporte público, su transporte personal y particular, se va a hacer muchísimo más costoso el mantenimiento y costos de equipos, repuestos, todo lo que nosotros consumimos se mueve alrededor de la gasolina, que es el combustible que ellos nos están subiendo. Las personas del común no tuvieron ningún descuento, solamente las motocicletas y el servicio público en el SOAT, pero realmente eso nos lo están cobrando en el combustible y en las salsas como vienen. Se nos dice que tiene que ver con el dólar, con la guerra internacional que existe, pero realmente lo único que se ve es la hazaña por parte de Presidencia, porque por muchos años se mantuvo un subsidio al combustible que fue levantado de una sola y sin dolor, además de las reformas tributarias y todo lo que se nos viene encima. Entonces no nos sintamos víctimas o atacados de pronto por nosotros que como gremio nos estamos moviendo, nos estamos despertando. Muy seguramente, si de aquí al 24 de febrero el gobierno no resuelve ninguna de las solicitudes, los pliegos que ya se le hicieron con anterioridad, lo mismo pasa con la administración municipal. Aún así, si se llegara a desvirtuar el paro nacional, nosotros tenemos la fuerte convicción de salir el día 24 de febrero a hacer un paro, pero esta vez no será una marcha. ¿O 22? Perdón, 22 de febrero, pero lo que pasa es que hay miras a que se vaya hasta el 24. No sería una marcha, sí, no sería una marcha ni unos bloqueos esporádicos, sino la intención es salir con los vehículos a las calles y estacionarlos en las vías para que no pueda haber, lo que se conoce como Plan Tortuga. Cero movilización, cerrar totalmente las ciudades y mantenernos en pie de lucha como mínimo 3 días hasta ser escuchados y que se mantenga sobre todo la solución efectiva y asertiva para nosotros los del gremio. Entonces es como una forma de decirles que esto ya llegó a una parte del clima que nosotros no quisimos, que buscamos las soluciones, que les fuimos. Para ir a Medellín tocó gastar plata de nuestro bolsillo porque nosotros no tenemos ingresos de ningún otro tipo. Para ir a Bogotá, las 2 veces que nos hicieron ir a que el presidente no nos atendiera, estuvimos en plan de conversación y de pedir soluciones, pero realmente no las encontramos. Lastimosamente vamos a tener que también meternos con la ciudadanía. Esperaríamos de la ciudadanía el apoyo, porque todos nosotros nos vemos afectados en pequeña o gran medida con todas estas decisiones que toman las administraciones. Bueno, entonces, ¿desde qué hora se iniciaría este paro el 22 de febrero? ¿Desde qué puntos? La hora cero está pactada para las 12 de la noche del día 21, es decir, a las 0 horas del día 22, empezar los bloqueos y sobre las 6 de la mañana sacar los vehículos a las calles, apagarlos y estacionarlos donde podamos quedarnos. La decisión puntual nacional es un bloqueo total de vías. Es un cierre total de vías y no permitir la movilización de ninguno de los actores viales en el país. O sea que estarían distribuidos en diferentes partes de la ciudad. Con respecto a eso, la logística, al comité de paro al que pertenezco, han estado trabajando sobre el tema, ya están haciendo posicionamientos sobre los mapas Google para saber las vías exactas donde se iniciarán los bloqueos para luego ir bloqueando paulatinamente el resto de la ciudad hacia el centro. Aunque puntualmente no es muy difícil en Villavicencio, tenemos una ciudad aunque muy grande, no tiene muchas vías, con 4 que se bloqueen quedaremos totalmente encerrados. Bueno, pues ya para ir cerrando esta entrevista, enviémosle un mensaje a la ciudadanía para que puedan también entender desde las necesidades que ustedes tienen, por lo que van también a cerrar las vías acá en el Meta. Puntualmente se hicieron unas reclamaciones en unos pliegos de petición a esta alcaldía en su primer año de gobierno. La respuesta que nos dieron era que apenas llevaban un añito, que ya nos iban a dar solución. Tuvimos que volver a las calles el 22 de agosto del año pasado, donde se nos empezaron a hacer mesas de trabajo que se fueron diluyendo y que al final quedaron en eso. En algunos de los compromisos que nosotros pactamos, solicitamos sobre la resolución de nuestras necesidades en la ciudad de Villavicencio, seguridad para el gremio y para la ciudadanía, es decir, policía en acción, malla vial y sobre todo combatir con eficacia la informalidad y la ilegalidad a través de medios, redes, con mensajes a la ciudadanía y sobre todo con acciones contundentes en contra de los transportes ilegales en la ciudad. No se dieron y después de 3 años decidimos unirnos al paro nacional y sobre todo empezar a buscar una solución interna para nuestra ciudad de Villavicencio.
Bueno, pues Miguel, muchas gracias por ustedes, por estar en escucharnos. esta entrevista y también a nuestros seguidores, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Los invitamos a compartir este Facebook Live para que más personas se puedan enterar de este paro de taxistas que se va a llevar a cabo en la ciudad de Villavicencio el próximo 22 de febrero. 22 de febrero. Muchas con gracias. Posibilidad de que se extenga. Muchas gracias. Mil disculpas a la ciudadanía desde el gremio del transporte público individual. Estamos con ustedes porque ustedes son la razón de ser de nosotros y nosotros vivimos de lo que ustedes nos pagan, pero realmente la situación se hizo insostenible. Muchas gracias.